Muy buenas a todos familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo podcast. Hoy te quiero contar que el miedo al dinero existe. Yo tuve miedo al dinero. Y tú dirás, joder Luis, si tú eres un emprendedor, tú eres esa persona que quiere conseguir riqueza, ¿cómo vas a tener miedo al dinero? Y es verdad, es totalmente incompatible. Pero tuve miedo al dinero y es posible que tú también tengas miedo al dinero. Y por eso no lo atraes. Porque tú eres tu propio freno para conseguir ese dinero. Y te voy a contar un caso práctico, un caso que yo mismo he sufrido de este miedo al dinero. Y por eso no lo consigues. Bienvenido, como siempre, a un nuevo podcast. Estamos aquí todos los días a las 19 horas hora española, subiendo un nuevo vídeo de marketing, ventas, emprendimiento, desarrollo personal. Todo lo necesario para tener una vida abundante, una vida con éxito. Te recomiendo que te suscribas, que des like, me sigas, porque yo también estoy en ese progreso. Con 26 años tengo mi agencia de marketing, 7 personas en el equipo, pero también dejé la universidad 2 veces, suspendí todas las asignaturas posibles y por haber repetido bachillerato y era esa persona que estaba todo el día pensando en videojuegos y, por supuesto, jugando a videojuegos. ¿De acuerdo? Así que, si de verdad estás comprometido con tu crecimiento, estás comprometido con tu negocio, estás comprometido con tener una vida abundante, qué mejor manera de mostrar ese compromiso que suscribiéndote al canal, porque estamos aquí todos los días. Estoy destinando de mi tiempo para que crezcas. Así que, bienvenido si eres nuevo y como siempre vamos a empezar con este vídeo de miedo al dinero. ¿Por qué estoy hablando de miedo al dinero? ¿Cuál es el punto clave de este miedo al dinero? Te voy a contar mi experiencia personal. Yo recuerdo que cuando empecé con uno de los modelos de negocio, no es este, pero te voy a hacer para que te puedas hacer una idea. Aunque tengo una agencia de marketing, yo también empecé con otros modelos de negocio. ¿Vale? Este puede ser el trading, pero también hice varios. E-commerce, inversión inmobiliaria, pero realmente no facturé nada con ninguno de ellos. Es verdad que con el e-commerce sí facturé, sí que tuve ingresos y me quedé en un break-even, en el resto perdí tiempo y perdí dinero. ¿Por qué en algunos modelos de negocio no llegué a facturar? Fíjate, para los que estáis en YouTube, veis aquí toda esta cantidad de libros de esa estantería. Muchos de ellos son de inversión inmobiliaria, ¿no? Porque quería montar una consultora que se dedicara a invertir el dinero de los demás, que una persona me dejara dinero, bueno, no me dejara, pero ¿entendéis? Me consultara, comprar un piso rentable que pudiera alquilar o que pueda vender, reformar y vender, más caro, por supuesto, y que a partir de ahí, pues, ir consiguiendo yo y yo llevarme una parte, ¿no? Llevarme una parte de ese porcentaje que se ganaba en una venta o que se ganaba con un alquiler. Al final no conseguí hacer ningún servicio, a pesar de haber dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a tener una habilidad y a empezar a ejecutarla, ¿vale? Así que, ¿qué me llevó a no facturar nada? A pesar de tener esa habilidad, porque, por supuesto, le dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo con formaciones, con libros, creando una página web. ¿Por qué? Porque tenía miedo a facturar, tenía miedo a dar el siguiente paso. El siguiente paso era conseguir dinero y dar un buen servicio. Pero tenía miedo. Y no fui capaz de superar ese miedo y ese miedo fue lo suficientemente fuerte para volver al punto de partida. Porque pensaba, uy, Hacienda me va a llevar, no sé qué, me tengo que dar de alta como autónomo, tengo que dar un buen servicio. Joder, tienes que empezar a eliminar esos miedos. Y para eliminar esos miedos tienes que hacer cosas que nunca antes has hecho. En mi caso, ¿qué era? Facturar. En mi caso, ¿qué era? Ofrecer un servicio. Si tú tienes miedo a eso, nunca vas a llegar
al siguiente paso, que es ofrecer un buen servicio y empezar a escalar. Así que, tienes miedo al dinero si todavía no has facturado nada. Tienes miedo a dar un mal servicio si todavía no lo has hecho. ¿Y cómo puedes superar este miedo al dinero? Que esto es lo realmente importante. Bien, lo que tienes que hacer es que si nunca has dado un servicio, dalo de manera gratuita. No esperes cobrar nada a cambio. Oye, si yo tuviera que empezar este modelo de negocio, yo lo que haría, el de inversión inmobiliaria, me refiero ya como agencia, pues por supuesto no. Luego ya nos meteremos en funnels y en cosas, no. Yo lo que haría sería decírselo a mis familiares, amigos, a todo el mundo. Oye, estoy creando un negocio de inversión inmobiliaria. Yo te ayudo a crear, a invertir, te ayudo a hacer esto y no me des nada. Solamente quiero asesorarte en este proceso. Y así das tu servicio de manera gratuita. Ves exactamente cómo funciona. Yo cuando empecé en el marketing, el SEO que hice, me compré un curso de 3.500 euros, lo primero, pero luego lo puse en práctica en mi propia página web guarrucha que creé y puse ese SEO en práctica. SEO, para los que no sabéis, es posicionar palabras clave en Google. Cuando tú buscas en Google una palabra clave y aparece una empresa, un negocio, eso no está ahí por arte de magia, sino que se ha trabajado ese SEO de manera correcta. Hay empresas que lo hacen de manera interna y hay empresas que contratan a otras personas, como era mi caso, freelance, y para que hiciera este tipo de posicionamiento. Así que yo lo hice de manera gratuita. Yo no esperé cobrar a cambio. Sabía que iba a cobrar a cambio de ello. Pero primero lo puse en práctica. Y primero trabajé de manera gratuita y luego di un servicio. Y cuando di ese servicio no es el mejor del mundo, por supuesto, porque cuando empiezas eres un novato. Yo nunca había dado un servicio, nunca había hecho una llamada de ventas y no había hecho nada de todo esto. Das el servicio, pero ya cobras poquito, pero das el servicio. Y vas reforzando tu confianza. Y vas aportando cada vez más experiencia. Vas aportando cada vez más valor. Y te conviertes en una persona, en un freelance que cobra caro, perdón. Pues así es. ¿Cómo se empieza? Construyendo confianza en que puedes dar un buen servicio y cobrar por él. Empieza dándolo gratis. Construyes tu confianza. Y ahora lo coges y vendes ese servicio. Si te tienes que dar de alta como autónomo, si, te digo, si facturas menos del salario mínimo, no es necesario darte de alta como autónomo si no tienes pagos recurrentes. La inversión inmobiliaria, la consultoría, la inversión inmobiliaria no es un pago recurrente. Que no te engañen, a mí me engañaron. Estuve pagando una gestoría todos los meses cuando no tenía que haberlo pagado. Solamente tenía que haber pagado en momentos exactos para presentar esa declaración. No tenía que haber pagado una cuota de autónomo. Infórmate bien. ¿Vale? Yo te recomiendo Liberfy. Liberfy.es. Es mi gestoría actualmente y yo te la puedo recomendar porque son grandes profesionales. Pero en ese momento yo no empecé con esa gestoría. Empecé con otra y al final, pues, pagué una cuota de autónomos que no me correspondía al principio y pagué una gestoría que al final tampoco necesaria. Porque al final yo no iba a facturar más del salario mínimo en ese momento. ¿Vale? Y al final lo que ellos quieren como gestoría es que te des de alta como autónomo y te empiecen a pasar todos los meses ese pago. No te van a decir, oye, no lo necesitas porque todavía no estás facturando. Así que eso ya lo sé a posteriori, pero por eso te lo digo. Así que no tengas miedo a ese dinero. Tienes que empezar a romper esas barreras que te impiden tener tu objetivo. Tu objetivo es tener un gran negocio y tener una gran vida. ¿Qué te impide tener esa gran vida? Dar el siguiente paso.
Y ese siguiente paso está aquí en la mente, está aquí dentro de ti. Que tengas miedo al dinero, a dar ese siguiente paso. Así que no lo tengas. Bueno, no te voy a decir que no tengas miedo, porque todos tenemos miedo. Pero da ese paso, aunque tengas miedo, si de verdad quieres tener ese éxito. Así que, como siempre, te recomiendo que le des like, te suscribas, me sigas en Instagram, @luisensierra, y que sigas avanzando. Nosotros vamos a seguir avanzando. Todos los que estamos en esta comunidad crecemos. Tú también tienes que hacerlo. Y una barrera mental, como es ese miedo al dinero, ese miedo a facturar, ese miedo a dar un servicio, te impide dar el siguiente paso, que es vivir de tu negocio. Así que dime qué pesa más, ese miedo a tener tu propio negocio, ese miedo al emprendimiento, o ese miedo a facturar, o el miedo a seguir en la vida que tienes. ¿Qué pesa más? ¿Qué te duele más? ¿Seguir en la vida que tienes o empezar a romper barreras mentales para llegar al siguiente nivel? Muchas veces el problema no está en el modelo de negocio, está en ti. Nos vemos mañana a la misma hora.